El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al esposo y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto lo hizo Jesús en Caná de Galilea. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos el segundo domingo de este tiempo ordinario y la liturgia nos presenta el Evangelio de San Juan. San Juan no le llama milagros. Para San Juan no son milagros. Para San Juan son signos. San Juan nos propone, en lugar de la palabra milagros, la palabra signo, porque para San Juan un signo es más profundo. Un signo nos puede trasladar a algo, nos puede llevar a una persona, a un acontecimiento, a una experiencia. Yo he escuchado en algunos de ustedes que dicen: padre, yo conservo mucho, por ejemplo, este chal, porque ese chal era de mi mamá. Ahorita mi mamá ya no está aquí con nosotros, ya está en el cielo y me regaló este chal. Y por eso, cada vez que me lo pongo, me recuerda mucho a ella. El chal, podríamos decir, es un signo que te lleva desde luego a una persona, a una experiencia y desde luego a un acontecimiento. Entonces, para San Juan le utiliza esta palabra. Y hoy escuchamos este signo, el signo de convertir el agua en vino. Escuchamos que es una boda, pero no está hablando el Evangelio del sacramento del matrimonio. Está hablando más bien del encuentro matrimonial entre Jesús y la iglesia. Ese encuentro importante, porque no nos hablan de los novios ni siquiera hablan. Hace referencia al novio, pero no sabemos sus nombres, no sabemos qué dice, no sabemos muchas cosas, porque lo importante en este evangelio es resaltar desde luego la alianza matrimonial entre Dios y su iglesia. Lo escuchamos ya en la primera lectura. Y dice el evangelio que fue invitado María, Jesús y sus discípulos. No nos dice cómo estaba la fiesta, no nos dice si la fiesta estaba buena, estaba aburrida, si ya habían comido o no habían comido. Inmediatamente el evangelio se va a un aspecto, como llegar a faltar el vino. Es decir, ya no tenían vino. Tal vez para nuestra mentalidad occidental podríamos decir: bueno, si se acaba el alcohol o el vino, no es tan importante, ¿no? Habrá personas que digan: no, sí es muy importante, ¿no? Pero en la mentalidad judía, el vino era muy importante. Pensemos, ¿qué tan importante y significativo era el vino que nuestro Señor Jesucristo se quedó en esta especie? O sea, era algo muy importante, era algo sagrado. No era un aspecto relacionado
actividades desordenadas o desenfreno. No, era algo muy sagrado. El vino en la mentalidad judía por lo menos representaba dos cosas. Una, representaba la presencia de Dios, y dos, representaba la alegría. No la alegría fruto a beber el alcohol, sino la alegría desde luego que viene de Dios. Entonces, ¿cuál es la preocupación de María? Que en este matrimonio ya no tienen a Dios. En este matrimonio les hace falta Dios, les hace falta la alegría. ¿Cuál es la preocupación de la Virgen María? Que nos alejemos de Dios. Esa es la preocupación. Por eso va ante su hijo y le dice, ya no tienen vino, es decir, le está diciendo a Jesús, les faltas tú. Les falta el amor, les falta la alegría, les falta la misericordia. A este matrimonio les faltas tú. Basta con ver las noticias para darnos cuenta cuando el ser humano se aleja de Dios, se vuelve más inhumano, más inhumano. Aunque veamos las noticias podemos ver cosas tan desagradables, ¿no? Cosas muy fuertes, cosas que podemos decir hasta dónde está llegando el ser humano, ¿no? Actualmente. Yo he escuchado algunos comentarios de algunas personas que dicen, padre, es que eso ya no es de humanos, eso ya es de animales, eso ya es de otra cosa, ¿no? Cuando el ser humano se aleja más de Dios, se vuelve más inhumano. Pensemos, por ejemplo, en un asesino. ¿Un asesino ustedes creen que vaya a misa cada 8 días? ¿Que comulgue cada 8 días? ¿Que se confiese de manera continua? No. Un asesino que se ha alejado de Dios se ha vuelto más inhumano. Pero bueno, a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor me estoy yendo a algún extremo. Vamos a algo más cotidiano. Una persona que no viene a misa, una persona que no comulga, una persona que no está en comunión con Dios, también se vuelve inhumano. ¿Cuántos, y algunos lo experimentan, ¿no? ¿Cuántos ustedes como esposas que vienen aquí al contacto con Dios y llegan y se encuentran con un esposo que no viene a misa, con un esposo que no comulga? ¿Y qué es lo primero que les dice? Les podrá decir muchas cosas, pero ya vas a empezar, estás perdiendo el tiempo, en lugar de estar allá me tienes que atender aquí. ¿Eso no son actos inhumanos? Porque no estamos viendo a una persona, ¿no? Estamos viendo a alguien que me tiene que servir, ¿no? Pero podemos poner más casos, ¿no? Un adolescente, un joven que que se aleja de Dios, puede entrar desde luego en muchos vicios, puede entrar en muchas cosas desagradables, que tal vez para él parecieran que son normales, porque todo mundo lo hace. Pero el hecho de que todo mundo lo haga no significa que sea algo bueno o normal. Entonces, la consecuencia más grave de sacar a Dios de nuestra vida es que nos acostumbramos al pecado y nos va a ir mal, no porque Dios nos castigue, sino porque son las consecuencias del pecado. ¿Cuántos de nosotros nos acostumbramos a los dolores? ¿No? Me duele la cabeza, es normal, ¿no? Me duelen las muelas, pero es normal. Me duele el estómago, es normal. Y después se pone mal, se desmaya, lo llevan ante el médico y el médico dice, tiene esto, algo que se pudo prevenir con mucho tiempo. Pero como lo vimos como algo normal, no le hicimos caso. Y así nos puede pasar con el pecado. Entonces, la Virgen María se preocupa. ¿Cuál es la preocupación más grande? Que nos alejemos de Dios. Le sigue diciendo a su hijo, a este matrimonio, a esta familia, a esta persona, le faltas tú. ¿Qué es lo que hace la Virgen María? A los sirvientes le dicen, hagan lo que Él les diga. ¿Qué es lo que dice Jesús? Hagan esto en conmemoración mía. La Virgen María dice, hagan lo que Él les diga, lo que Jesús diga. ¿Qué es lo que nos dice Jesús en la última cena? Hagan esto en conmemoración mía. Es decir, la Eucaristía.
La Eucaristía no solamente es el mero acto de comulgar. La Eucaristía, desde luego, es toda una experiencia de fe, toda una experiencia de comunidad, donde venimos en comunidad, donde venimos en familia, donde le pedimos perdón a Dios, donde nos alimentamos de su palabra, nos alimentamos de sus sacramentos. Tenemos la experiencia de Dios. Eso es lo que nos pide Jesús. Y dice el Evangelio que Jesús le pide a los sirvientes que llenen 6 tinajas de 100 litros cada una, que la llenen de agua. Y dice, la llenan hasta el borde. Bien llenas que estaban esas tinajas. El agua en este Evangelio significa el pecado. Significa el pecado. No son clases de cultura general, pero hay 3 propiedades del agua. La primera, ¿cuál? No tiene color, no tiene sabor y no tiene olor. Muy bien, se ve que sí fueron a la escuela. Entonces son las 3 propiedades del agua. No tiene color, no tiene sabor y ni olor. Hacemos una analogía. Una persona que experimenta el pecado, su vida es así, sin color, sin sabor y sin olor. ¿Sí? Sin color, perdón. Color, sabor y no tiene olor. Entonces, una persona que experimenta el pecado, así es su vida. Vámonos al otro extremo. Ustedes que son catadores de vino, ¿no? Ustedes cuando van a su comida, a su carne, sus cortes, piden su vino, ¿verdad? Ustedes como catadores, como buenos catadores de vino, ¿qué es lo primero que hacen? Primero, ¿no? Dicen, ¿no? Que son los 5 sentidos aplicados ahí. La vista, ¿sí? El olfato, cuando chocan las copas, el tacto, el oído y el gusto, ¿no? Dicen, no lo sé. Pero podríamos decir, el vino sí tiene color, tiene sabor, ¿sí? Y tiene, desde luego, y tiene color, ¿sí? Entonces tiene esas 3 propiedades, es lo contrario. Jesús, cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, tenemos color, tenemos sabor y tenemos olor. Cuando tenemos a Jesús en nuestra vida. Cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, todo se nos cambia, todo nos transforma. Entonces, Jesús desde luego viene a transformar nuestra vida. Tal vez ustedes no se dan cuenta porque el cáliz, el material del cáliz no lo permite. Pero cuando el sacerdote prepara el cáliz antes de la consagración, le pone vino y le pone agua. El vino, desde luego, significa Dios, la divinidad. El agua significa la humanidad. Una vez que se ha mezclado el agua y el vino, ya no se puede separar. Una vez que Dios ha entrado en tu vida, con ese sentido de transformación, ya no te puedes separar. O a lo mejor tú sí te puedes separar de Dios, pero Dios ya no quiere separarse de ti. Esa es la intención, ¿no? Por eso es la ofrenda, donde nosotros nos ofrecemos en esta unión perfecta de la divinidad y la humanidad, para que Dios nos cambie. No somos una iglesia santa, vamos a la santidad. Alguien podría decir, no, es que yo soy pecador, yo soy malo, yo esto, yo el otro, no, lo que tú quieras. Puede ser como esta agua, sin color, sin olor. Puede ser, pero Dios te quiere transformar hoy. Dios te quiere cambiar. Ahora bien, viene un aspecto que en lo personal me gusta, sin faltarle al respeto al Evangelio ni al momento que estamos celebrando. Si eran 6 tinajas de agua, dice el Evangelio, de 100 litros cada una,
Jesús convierte esa agua en vino. ¿Cuántos litros tenían en ese momento? 600 litros, muy bien. A ver, los expertos, una botella, ¿cuántos mililitros tiene? 750, ¿verdad? Así se supieran los mandamientos, así se supieran las oraciones, ¿verdad? 750. Es decir, Jesús dio más de 600 botellas, más de 600 botellas. No me quiero ir, o no quiero que nos desviemos más bien al aspecto de, pues entonces lo que propuso fue una borrachera. No. Para la mentalidad judía, el vino desde luego significa Dios. Es decir, Dios no es codo como tú. Cuando Dios da es muy generoso. Y da en cantidad y da en calidad. Cuando Dios da, es generoso contigo, tanto en la cantidad como en la calidad. La pregunta es, ¿lo que yo le doy a Dios es también generosidad en tanto calidad y cantidad? ¿Cuántos de nosotros venimos con una actitud negativa a misa? ¿Cuántos de nosotros venimos con una actitud de indiferencia a misa? Me llamaba la atención, sin faltarle respeto ni a nadie, ni a la misa. Pero el canto de entrada no dice, vienen con alegría. Y dentro de mí yo decía, bueno, pero ¿quiénes vienen? Porque como que aquí no los veo muy contentos, ¿no? Como que muy alegres no los veo. Hasta decía, bueno, qué bueno que dicen vienen, ¿no? Ellos, porque yo no. Hasta decía, son sinceros en ese sentido. Cuando Dios está en nuestra vida, Dios nos transforma. El vino significa la presencia de Dios y la alegría. Cuando Dios gobierna nuestra vida, le da sentido a todo. Nos ponemos de pie.